Bien, debemos hallar el resto de esta división y parece ser que nos sugieren que utilicemos el teorema del resto. Vamos a razonar. Necesito el resto de esta división. 3 métodos matemáticos conocidos. Efectuamos la división por el método tradicional, lo obtenido en esa posición, resto de la división. No tiene ningún sentido. Segunda posibilidad. Aplico la regla de Ruffini y sabemos que para aplicar Ruffini el divisor tiene que ser de la forma x más o menos un número. Como el divisor tiene esa estructura, podemos aplicar Ruffini. No tiene ningún sentido, porque solo necesito el resto de la división. Teorema del resto. Vamos a recordar. Para aplicar el teorema del resto, lo mismo que en Ruffini, divisor de la forma x más o menos un número. Si tiene esa estructura, vamos a aplicar el teorema del resto. Consiste en lo siguiente. Pretendemos dividir entre x más 1. Se sustituye la x del polinomio del dividendo entre ese número cambiado de signo. Sustituyo por menos 1. Y, según el teorema del resto, al sustituir la x de ese polinomio, en este caso entre menos 1, el resultado obtenido va a ser el resto de la división. Efectuamos la operación. Preferencia a la potencia. Menos 1 a la 3 menos 1. Menos 1 por 2 menos 2. Menos 1 a la 2 1. Por menos 8 menos 8. Menos 2 por menos 1 más 2. Más 8 igual al resto de la división. Menos 10 más 10, 0, valor del resto de la división. Si efectuásemos la división de este polinomio entre este, resto toma el valor 0. Y conclusiones matemáticas importantísimas. Como os he dicho en algún vídeo, alguno puede pensar, vaya chorrada, hallar el resto de una división. Importantísimo en polinomios. Mirad, yo sé, lo acabo de deducir por el teorema del resto, que al dividir este polinomio entre x más 1, el resto es 0. Hemos de entender que equivale a decir que este polinomio es un divisor de este. Si este polinomio que da de resto 0 al hacer la división es un divisor de este, es un factor de este polinomio. Acabamos de descubrir que x más 1 es un factor. Si nosotros tuviéramos que factorizar este polinomio, ya tenemos un factor del polinomio. Y de la misma forma, como los factores del polinomio y las raíces están relacionados, del factor x más 1, raíz menos 1. Ese polinomio tiene una de sus raíces, menos 1 en este caso. Una de las grandes utilidades del teorema del resto. No es frecuente tener interés en el resto de una división. Sí es muy importante si pretendemos averiguar si ese polinomio, en este caso es un binomio, es un factor del polinomio inicial. Mediante el teorema del resto, si el resto es 0, ese polinomio es un factor, ejercicio resuelto.